En 1492, en un puerto español, 3 barcos se preparan para zarpar. Cristóbal Colón, un navegante decidido, ha convencido a los reyes católicos de financiar un viaje que nadie cree posible: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Pero algo extraño sucede cuando, después de semanas de navegar sin ver tierra, el miedo empieza a crecer entre la tripulación. La promesa de riquezas y un mundo nuevo está a punto de chocar con la realidad. ¿Qué encontrarán? Quédate hasta el final y vas a descubrir lo que realmente sucedió el 12 de octubre. Empecemos por el principio. Children's Story. Colón, un genovés con sueños de grandeza, no inventó esta idea. Desde hacía siglos, navegantes europeos intentaban hallar una ruta más corta hacia Asia. El continente estaba lleno de especias, sedas y otras riquezas muy codiciadas. La única alternativa conocida era dar la vuelta por África, pero Colón creía que podía ir directamente hacia el oeste cruzando el vasto océano Atlántico. Pero lo que nadie sabía era que entre Europa y Asia se encontraba otro continente, uno que cambiaría la historia para siempre. La tripulación de Colón, compuesta por marineros experimentados y otros más temerosos de lo desconocido, comenzó a mostrar signos de desesperación. Los días se alargaban, las provisiones escaseaban y la promesa de riquezas se desvanecía con cada amanecer. La incertidumbre del océano y el miedo al fracaso creaban una atmósfera tensa. El viaje, que inicialmente parecía una aventura emocionante, se tornaba en una pesadilla. Sin embargo, la historia estaba a punto de escribir un giro inesperado. El 12 de octubre de 1492, tras más de 2 meses de navegación, Colón y su tripulación llegaron a una isla desconocida. Creyendo que habían llegado a Asia, Colón la nombró San Salvador. Sin embargo, no era Asia, era una isla del Caribe, lo que hoy conocemos como las Bahamas. Colón nunca comprendió que había llegado a un continente completamente nuevo. Sin saberlo, los europeos estaban a punto de entrar en contacto con un mundo que hasta entonces les era completamente ajeno. A medida que exploraban, Colón y sus hombres comenzaron a encontrar indígenas que nunca antes habían visto. Estos pueblos, como los taínos, vivían en una tierra exuberante y desconocida para los europeos. Sin embargo, el encuentro no fue tan pacífico como parecía a primera vista. La llegada de los europeos comenzó a cambiar las costumbres y el modo de vida de estos pueblos, cuyas consecuencias serían devastadoras. Lo que Colón creyó un descubrimiento de nuevas tierras, pronto se transformó en una historia de confrontación cultural. Lo que Colón no sabía era que el encuentro entre estos dos mundos traería consigo algo mucho más grande que una simple travesía. Los europeos trajeron consigo enfermedades que devastarían a las poblaciones indígenas, quienes no tenían defensas naturales contra esos males. La viruela, el sarampión y la gripe se propagarían rápidamente, y en pocos años millones de nativos morirían, alterando la estructura de sus sociedades para siempre. Era el comienzo de lo que se llamaría el encuentro de dos mundos. Los pueblos americanos no fueron los únicos afectados por el encuentro. Los europeos, por su parte, también se vieron sorprendidos por lo que encontraron. Las riquezas naturales del continente, como el oro y la plata, se convirtieron en un objetivo codiciado. Las especias, los productos como el cacao y el maíz, e incluso el tabaco,
revolucionaron los hábitos y la economía europea. De pronto, el continente desconocido dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una fuente de recursos y oportunidades. Colón, tras su llegada a lo que él creyó Asia, regresó a España con la noticia del descubrimiento. Aunque no comprendió la magnitud de lo que había sucedido, sus viajes abrirían la puerta a futuras exploraciones. Otros exploradores seguirían sus pasos, impulsados por la promesa de riquezas y nuevos horizontes. Sin embargo, mientras Colón se llevaba los créditos, otras potencias europeas también comenzaban a poner sus ojos en las nuevas tierras que había descubierto, lo que desencadenaría una carrera por la conquista. Pero no todo fue gloria para Colón. Aunque sus viajes abrieron el camino hacia el continente americano, él nunca fue completamente reconocido por su descubrimiento. Al regresar a España, se encontró con críticas y dudas sobre sus métodos y resultados. Las tensiones con la corona española aumentaron y fue incluso arrestado en 1500 por sus prácticas como gobernador en las tierras recién conquistadas. Lo que en un principio parecía ser un viaje glorioso, terminó con un final mucho más complejo y ambiguo. A lo largo del siglo XVI, la expansión europea en América fue imparable. España, Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos comenzaron a colonizar el continente. El proceso de colonización fue violento y trajo consigo una serie de transformaciones profundas en los pueblos indígenas. Las culturas nativas, con sus propios sistemas de organización social, fueron sometidas a un proceso de aculturación forzosa. A medida que avanzaban los colonos, las tierras y la vida de los pueblos originales se transformaban de manera irreversible. La llegada de los europeos al continente americano no solo alteró las culturas nativas, sino también las economías de Europa. En pocas décadas, las riquezas extraídas de América cambiaron la dinámica económica del viejo continente. El oro y la plata, especialmente, fluyeron hacia España, lo que fortaleció su poderío y permitió la expansión de su imperio. Sin embargo, esta prosperidad tuvo un costo, ya que las riquezas no solo trajeron prosperidad, sino también inflación y desigualdades sociales dentro de Europa. El choque de civilizaciones también provocó un fenómeno conocido como el intercambio colombino. Este proceso implicó el traslado de plantas, animales y tecnologías entre los dos mundos. Los europeos llevaron consigo caballos, vacas y trigo, mientras que los americanos ofrecieron productos como el maíz, las papas y el tomate. Este intercambio transformó tanto la alimentación como las formas de vida de ambos continentes, aunque en muchos casos las consecuencias fueron más destructivas que beneficiosas para los pueblos originarios. Mientras el intercambio de recursos se expandía, también lo hacía el deseo de expansión territorial. España, Portugal y otras naciones comenzaron a organizar expediciones de conquista y exploración a gran escala. En el proceso, muchas culturas indígenas fueron desplazadas, sus religiones y tradiciones destruidas. Los imperios precolombinos, como los aztecas y los incas, fueron derrumbados por las fuerzas coloniales europeas, y los sobrevivientes de estas culturas quedaron bajo un régimen de explotación. Con el paso de los siglos, el impacto de los viajes de Colón se hizo evidente no solo en las tierras conquistadas, sino también en las ideas sobre el mundo.
La visión europea de la tierra y de las culturas se expandió más allá de lo que Colón había imaginado. Mientras tanto, el continente americano se dividió en un mosaico de nuevas naciones y culturas, muchas veces producto de una mezcla forzada entre los colonos y los pueblos nativos. La historia de estos primeros encuentros es un recordatorio de los costos de la expansión imperial. Hoy, el legado de Colón es polémico. Mientras algunos lo ven como un pionero que abrió la puerta al intercambio global, otros lo consideran el responsable de uno de los episodios más oscuros de la historia, donde las consecuencias del colonialismo y la explotación siguen presentes. El descubrimiento de América no fue un evento aislado, fue el comienzo de una era de sufrimiento para millones de personas, cuyos efectos aún resuenan en la actualidad. Los historiadores se dividen sobre el impacto de los viajes de Colón. Mientras que algunos argumentan que el contacto fue inevitable, dado el avance de las potencias europeas, otros sostienen que el resultado de esa llegada no fue más que una tragedia para los pueblos originarios. El debate sobre cómo debemos recordar a Colón y si es justo celebrar su llegada sigue siendo un tema candente. Lo que está claro es que el descubrimiento fue un proceso que dejó huellas profundas. Pero si hay algo que el descubrimiento de América dejó claro, es que el mundo cambió para siempre. El continente americano pasó a formar parte del mapa mundial y su influencia en el desarrollo global fue inevitable. El intercambio de recursos, ideas y personas alteró por completo las dinámicas internacionales y sentó las bases de la geopolítica moderna. A pesar de los costos humanos y culturales, el cambio era irreversible. América se convirtió en un nuevo centro de poder. Hoy en día, cuando pensamos en Cristóbal Colón, lo vemos a menudo como un héroe o como un villano. Pero la realidad es mucho más compleja. Lo que comenzó como una expedición que buscaba una nueva ruta hacia Asia, terminó siendo un hito histórico que transformó a ambos mundos. Colón no descubrió un continente vacío, sino uno lleno de culturas y civilizaciones que existían mucho antes de su llegada. El descubrimiento de América es, en cierto sentido, un recordatorio de la importancia de la historia contada desde múltiples perspectivas. Es curioso cómo un evento tan crucial, un descubrimiento que cambió el curso de la humanidad, todavía sigue siendo fuente de controversia. A medida que más voces de pueblos originarios y académicos se alzan, la narrativa sobre la llegada de Colón está cambiando. El legado de su viaje no solo se mide en la expansión de los imperios, sino también en la resistencia y la recuperación de las culturas que enfrentaron el impacto de esa llegada. Al final, el viaje de Colón no fue solo un cruce de océanos, fue un encuentro entre mundos que hasta entonces no se conocían, pero que marcarían la historia del mundo para siempre. El impacto de ese descubrimiento sigue moldeando nuestras vidas hoy. ¿Colón fue un héroe o un villano? Depende de quién cuente la historia. Lo único cierto es que su travesía transformó al mundo. ¿Cómo deberíamos recordar este evento? No olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes. ¿Qué opinas tú sobre el descubrimiento de América?